Testimonio de matrimonio restaurado. Un paso adelante y dos para atrás. Tania, ¿cómo empezó realmente tu restauración? Sabía que mi matrimonio ya no era el mismo que había sido, y me preocupé. Las peleas eran constantes, y se trataba de cosas realmente pequeñas. Cada vez que peleábamos, podía sentir que mi esposo se estaba alejando emocionalmente de mí. Me di cuenta de que me estaba evitando, como si me hubiera convertido en una persona desagradable. Cuando caminé hacia él, se alejó. Parecía estar huyendo de mí. Esto fue preocupante, porque siempre hemos sido muy apasionados, socios perfectos y amigos cercanos. Nunca hacía nada sin mí, de lo que después de un tiempo comencé a quejarme, porque incluso cuando iba a otro pasillo a comprar un jabón en el mercado, él me seguía. Después de 3 años de casados, algo se rompió entre nosotros. Sucedió un sábado muy triste cuando salió con mi cuñado y dejó su celular en casa. Miré todo lo que pude y luego encontré algo que me puso celosa. Entonces, como todos, lo confronté, tan pronto como llegó a casa. Después de nuestra discusión, lo recuerdo alejándose, diciéndome que ya no me amaba y que me veía como solo una amiga. Cuando dijo eso, salí furiosa de la habitación. Empaqué mis cosas y dije, terminamos, se acabó y terminamos. Esa noche la pasé en casa de mis padres y al día siguiente me rogó que volviera, diciendo que no tenía que quedarme a 10 minutos de él. Dijo que quería que supiera que todavía me amaba. Entonces me fui a casa, pero nos quedamos así, 2 amigos viviendo juntos, hasta que el ciclo comenzó de nuevo. Un día, después de haber pasado todo el día rechazando mi compañía, lo llamé para hablar y tratar de entender sus motivos. Me dijo llorando que yo había sido lo mejor que le había pasado en la vida, pero no podía explicarme lo que estaba sintiendo, que me rechazaba sin saberlo ni entenderlo. Rompí en un grito desesperado como si mi vida hubiera terminado en ese momento, aunque esta vez no salí de casa. Ese mismo día, antes de dormir, le pedí al Señor. Mientras me dormía comencé a sentir lo que me estaba mostrando. Me estaba mostrando que no había regresado a Él. No le había mostrado el amor que quería tener conmigo, teniendo la sinceridad de corazón que anhelaba en mi esposo. Ya no anhelaba al Señor de la misma manera, no por mucho tiempo. Cuando desperté, todavía me sentía desorientada. Al pedirle que me lo mostrara, me llevó a hacer una búsqueda en Google de algo que pudiera ayudarme a encontrarlo de la manera que necesitaba que fuera en mi vida. Recuerdo que el primer enlace que me apareció fue el sitio web de RMI y luego descubrí el libro Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. ¿Cómo cambió Dios tu situación, Tania, cuando lo buscaste de todo corazón? Tan pronto como descubrí el libro de Erin, lo leí en 2 días y me sentí mucho más cerca del Señor. Comencé a aplicar los principios y mi esposo comenzó a notar que me estaba volviendo más callada y callada, más pacífica. Reconocí mis errores pasados y los tomé en serio. Siempre había sido contenciosa, quería que todo fuera a mi manera, era impulsiva e impaciente y me di cuenta de que mi esposo solía estar de acuerdo con lo que decía, para no entrar en una discusión o pelea. Le pedí perdón al Señor y comencé a crear una mayor intimidad con Él. Mi viaje por el desierto comenzó en noviembre y comprendí lo que Dios quería hacer en mí. Pero tan pronto como comenzaron las pruebas, volví a ser quien era, contenciosa, y no logré fortalecerme en el Señor. El enemigo continuó con sus planes, haciendo todo lo posible para hacerme tropezar, porque era débil en la fe. Fueron meses muy difíciles, los peores meses en mi vida. Mi esposo se volvió cada vez más distante una vez que volví a ser quien era. Se volvió un extraño para mí, un hombre completamente indiferente. Para hacer frente, comenzó a beber más que socialmente. Pasó horas en el gimnasio y llenó su vida de cosas para ocupar su mente y mantenerse alejado de mí. Me sentí horrible y en lugar de buscar al Señor,
y permanecer firme en su amor, le pregunté a mi esposo y le exigí respuestas. Fui sarcástica, lo que lo alejó aún más de mí, pero a pesar de todo sabía lo que debía hacer, de acuerdo con los principios del libro, pero lamentablemente no lo seguí. Ahora era consciente de que no agradaba a Dios. ¿Qué principios de la palabra de Dios o de nuestros recursos, Tania, te enseñó el Señor durante esta prueba? Básicamente se ha demostrado que todos los principios que he aprendido son ciertos según mis experiencias. Estos principios realmente funcionan, pero solo si los aplicamos. Siempre que hacía algo a su manera, Dios siempre me confirmaba por la reacción tan positiva de mi esposo y me sentía en paz. Cuando hacía las cosas a mi manera, a la manera del mundo, a la manera popular, me causaba dolor y deshacía lo que había hecho. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles en los que Dios te ayudó a atravesar, Tania? Después de darme cuenta de que sabía lo que debía hacer y no lo hice, mi espíritu comenzó a molestarme de verdad, a convencerme profundamente. Sucedieron muchas cosas que Erin mencionó en su libro que sucederían. Los familiares me dijeron que si ya no me amaba, lo mejor era seguir adelante y que no parecía que fuera a cambiar nunca. Dijeron tantas cosas desalentadoras. Fue entonces cuando sentí que tenía que seguir los principios. Realmente me di cuenta de que era mi culpa que mi situación no hubiera cambiado. Me había retrasado en hacer lo correcto. Yo era una cristiana tibia. Ese día, una fuerza muy grande se apoderó de mi corazón y supe que debía ser firme en mi obediencia porque todo dependía de mí. Había derribado mi casa una y otra vez y tenía que ser quien necesitaba ser o se acabaría. He tenido la suerte de tener una querida amiga, Tara, que es una verdadera mujer de Dios y una gran intercesora. Mucho de lo que hizo mi esposo no lo entendió, sobre todo porque me veía a mí misma como una víctima y así me describía a menudo a ella. Entonces, Dios envió a Tara para que fuera parte de un poderoso cordón de 3 hilos, y creo que la amaba tanto que quería enseñarle a ver las cosas. Tara nunca se casó, no tiene ni quiere hijos, pero tiene un corazón increíble. Sabía que para que Tara me ayudara, sobre todo para que intercediera correctamente por mí, tenía que darle el libro para que lo leyera. Aunque era una cristiana apasionada que conocía la Biblia, nunca había visto las cosas desde el punto de vista de Erin. Ella se asombró e inmediatamente me pidió perdón y también le pidió a Dios por todos los malos consejos que me había dado a mí y a tantos otros que había acudido a ella en busca de ayuda. Aunque ella siempre había estado a mi lado, desde la primera vez que salí tontamente de casa hasta la última, una vez que terminó de leer el libro, supe que tenía a alguien a mi lado que tenía ideas afines y sabía la verdad. Haciéndome responsable de las lecciones, comencé ayunando Facebook, ya que era algo que me tomaba tiempo que ahora quería dedicar a tener una mayor intimidad con el Señor. Como confirmación de que debía seguir adelante con este propósito, el día que tomé esta decisión, mi esposo se inquietó y me llamó para hablar. Se disculpó por todo, por no echarme una mano cuando sabía que necesitaba ayuda, se disculpó por no acercarse a mí e ignorarme. Dijo que sabía que no estaba actuando como si fuéramos una pareja, pero nuevamente dijo que no entendía lo que estaba sucediendo dentro de él. Me dijo que había un vacío que no podía explicar. Dijo que no había otra mujer, y afortunadamente no lo había, pero que si ese fuera el caso, sería más fácil para él explicarlo. Sintió que no había explicación. Era algo que le hacía querer desaparecer de mí y de la vida. No dije nada. Una sola lágrima corrió por mi rostro y solo pude responder diciendo: «No te preocupes por mí, no haré ninguna tontería, lo prometo, estaré bien». Salí para prepararme para ir a la iglesia, donde derramé mi corazón llorando ríos de lágrimas al Señor. Lo entregué todo en manos de Dios y le pedí 2 cosas: que mi esposo no se quitara el anillo del dedo y que siguiera respetándome siendo fiel. Esa noche me fui a dormir sin comer nada y me aferré al Señor con todas mis fuerzas.
Siempre llevé mis preocupaciones a Dios para que eso no fuera nuevo, pero esa noche hice todo lo posible por dejar ir a mi esposo, a pesar de que todavía vivíamos y dormíamos juntos. Dejar ir mi situación, ya que estábamos durmiendo y despertando juntos, fue algo extremadamente complicado para mí, pero el Señor me ayudó en todo. Siempre le contaba mis preocupaciones, así que sabía que Él hablaría con mi esposo y se mantendría fiel a nuestro matrimonio, de acuerdo con su voluntad. Cuanto más me soltaba, más buscaba intimidad con el Señor, más lo veía persiguiéndome. Tania, ¿cuál fue el punto de inflexión de su restauración? Sé que en el momento en que me acerqué al Señor, el enemigo se levantó con fuerza contra mí. El punto de inflexión fue cuando descubrí la relación de mi esposo con una compañera de trabajo. Aunque no demostró la existencia de otra mujer, porque siempre llegaba a casa a horas regulares y se comportaba de la misma manera que siempre se había comportado, no tenía ni idea, y sin embargo, debido a mi esposo celestial, el Señor ya me preparó adecuadamente para enfrentar esta situación. Cuéntanos, ¿cómo sucedió, Tania? ¿Su esposo acaba de entrar por la puerta principal? Tania, ¿sospechaste o podías decir que estabas cerca de ser restaurada? Un día soñé que me había traicionado. Me desperté muy angustiada y le pedí al Señor que se deshaga de él, pero que si era su voluntad, aceptaría cualquier cosa que me viniera y sabía que Él me daría la fuerza para soportarlo. Desde el día, en algún lugar, a la mitad de mi viaje, descubrí pornografía en su teléfono celular, razón por la cual tuvimos la gran discusión que mencioné al principio. Él había cambiado la contraseña, así que no entraría, pero no importaba. De hecho, ni siquiera quería fisgonear más, porque tenía miedo de lo que pudiera ver. Pero la semana siguiente ya conocía la nueva contraseña. Pero como dije, no lo usé, ni le dije a nadie que lo sabía. Después de todo, no quería decirle a nadie que conocía la contraseña, porque sabía que el enemigo comenzaría a tentarme y haría un movimiento fatal. Pasé meses sin ni siquiera querer acercarme a su teléfono celular. El punto de inflexión ocurrió después de una fiesta, cuando a las 2 de la madrugada, mientras estábamos en la cama durmiendo, sonó el teléfono con un mensaje en su WhatsApp. Me desperté y le pregunté quién le estaba enviando un mensaje a esa hora de la mañana. Estaba somnoliento y molesto por haber sido despertado. Dijo que no sabía quién era. Luego dijo que probablemente era solo un amigo borracho, pero como estaba cansada, seguí insistiendo, lo que hizo que se enojara. Cogió su almohada y se fue a dormir en el sofá de la sala. Desafortunadamente no tomó el celular porque estaba seguro de que yo no conocía la contraseña. Tontamente, tan pronto como se fue, levanté el teléfono celular, inicié sesión y vi un mensaje cariñoso de la otra mujer. Por mucho que me hubiera lastimado, demasiado dolida como para desnudarlo, permanecí callada. Unos minutos más tarde, regresó y vio la expresión de dolor en mi rostro. Sabía que lo había visto. Aunque normalmente me hubiera ido de rabia o llorando, ni siquiera había una lágrima en mi rostro. Sabía que Dios estaba conmigo, abrazándome y consolándome. No dije nada, solo miré a mi esposo a los ojos. Finalmente tuve un espíritu suave y apacible, debido solo a su amor. Se disculpó conmigo y dijo que el enemigo estaba tratando de confundir y alterar sus sentimientos. Fue muy difícil para los dos, no solo para mí. Salió de la habitación y solo entonces lloré a los pies del Señor. Apenas dormí. Confieso que sé que debería haberme quedado, pero en la mañana siguiente empaqué algunas cosas para pasar unos días en casa de mis padres. Me pidió cariñosamente que me quedara, pero sabía que tenía que irme y marcharme. Tan pronto como llegué allí, le envié un mensaje diciendo que sabía que tenía que perdonarlo, pero vivir con él sería más difícil ahora que lo sabía. Me enfoqué en pedirle a mi esposo celestial que me ayudara a encontrar el perdón que él había puesto dentro de mí. Me entregué al Señor. Borré todas mis redes sociales y WhatsApp y le dije a Dios que quería dejar ir a mi esposo para que él viviera en mí y que mi esposo pudiera vivir de la manera que él quisiera vivir. Lo entregué todo en manos de Dios. Inmediatamente mi esposo comenzó a buscarme, cuando vio que había cerrado mis redes sociales.
Ese día me llamó un par de veces para saber cómo estaba y me envió varios mensajes. Muy pronto comencé a sentir compasión y pude liberar su perdón hacia él y la otra mujer. Dios comenzó a volver mi corazón hacia él y su corazón hacia mí. Una vez que me llamó desde el trabajo para averiguar cómo estaba, dijo que me extrañaba, que era una estupidez lo que había hecho. Pude decirle que lo perdoné, que sabía que no trató de lastimarme y que también perdoné a la otra mujer. Dijo que estaba asombrado por mi comportamiento, mi tranquilidad y me agradeció por perdonarlo. Dijo que soy muy fuerte y que era muy diferente. Pasé 2 semanas en casa de mis padres. Poco después me envió un mensaje diciendo que siempre me amó. Cuando recordé el testimonio de Dan y después del esposo de Sue, en ese momento comenzamos a conocernos y a hablarnos como si fuéramos novios, coquetos y dulces, el uno con el otro. En una de nuestras conversaciones me dijo que el hecho de que lo había perdonado realmente lo atraía hacia mí. Recordé inmediatamente que Erin había escrito esto en su libro y que el perdón era atractivo. En esos días lejanos, cuando estaba demasiado destrozada para moverme, vi a mi esposo comenzar a buscar al Señor, escuchar sus alabanzas todos los días, y dijo por primera vez en su vida que disfrutaba y esperaba con ansias leer la Biblia. De todos modos me pidió que volviera a casa, y supe que era el momento. Cuando llegué, me pidió que tuviera paciencia con él, porque todavía estaba conmocionado por todo. Todo este punto de inflexión sucedió casualmente cuando comencé a recibir los estímulos semanales sobre ¿estás realmente lista? Sobre la restauración. Erin, me ayudaste inmensamente a entender todo lo que pasó y sigue pasando ahora. Han pasado casi 2 meses desde que llegué a casa y estamos viviendo como una mezcla de sentimientos. Comenzó a llamarme apodos cariñosos, como lo había hecho antes. Quiere volver a estar a mi lado y hemos sentido un estrecho vínculo entre nosotros, pero todavía veo una lucha interior dentro de él. Su celular ya no tiene contraseña de bloqueo porque quiere ser abierto y transparente, y lo que el enemigo todavía usa para intentar robarme la paz es que la otra mujer todavía trabaja con él, pero me ha dicho que cortó relaciones con ella. Ni siquiera le habla, de ninguna manera. Sé lo difícil que puede ser para él, así que no puedo hacer otra cosa que alabar y agradecer a Dios por las maravillosas obras que ha realizado en nuestro favor. Sí, como Erin nos dice todo el tiempo, el regreso es duro y difícil. Por eso tenemos que ponerlo a Él primero en nuestro corazón, y porque Él tiene nuestro viaje de restauración tan difícil para prepararnos para la restauración. Sé que Dios seguirá orquestando todo y terminando la obra que comenzó en nosotros. Lo que puedo decir que sucedió, que es importante enfatizar, es esto. La semana después de mi regreso a casa, después de una pesadilla que tuve con mi esposo y la otra mujer, desperté con un inmenso deseo de ayunar. Al principio fue con el propósito de romper cualquier conexión entre los dos, pero luego, al tercer día, Dios me mostró que quería hablar conmigo para que pudiera escucharlo claramente durante mi ayuno. Así que al tercer día el Señor habló y me advirtió que de nuevo le estaba siendo infiel. No lo estaba poniendo a Él en primer lugar. Dijo que volvía a alejarme de mi primer amor. Me dio un versículo del libro de Jeremías que lo dejó muy claro y dice, en los Salmos, porque desencadenaron su ira al levantar lugares altos, altares a los dioses en su tierra, despertaron sus celos al inclinarse ante los ídolos en la sombra de su presencia. Había hecho de mi marido y de mi matrimonio el ídolo ante él que me postraba. Es lo que muchas mujeres hacen hoy, y había caído en esa trampa una y otra vez. Le agradecí por alertarme después de todo. Él está más interesado en vernos felices y restaurados, pero nunca a costa de nuestra relación con Él, siempre manteniéndolo a Él primero en nuestros corazones y en quién enfocarnos. Eso es lo que restaura mi matrimonio y eso es lo que completará nuestra relación. Cuanto más me quedo paralizada en Él, más veo a mi esposo anhelando las cosas de Dios. ¿No es eso lo que siempre dice Erin? ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Tania? Si todos siguieran los principios de este libro, cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio, al seguir fielmente las lecciones diarias,
su matrimonio puede ser restaurado. También recomiendo leer el blog del animador para mantenerte motivada y no perder de vista a él. ¿Estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres, Tania? Sí. De cualquier manera, Tania, ¿con qué tipo de estímulo te gustaría dejar a las mujeres en conclusión? No renuncies a tu marido ni a tus familias. Dios no se rinde contigo y conmigo. Cree que Él es fiel para hacer nuevas todas las cosas y más que capaz de hacer que el desierto que vives florezca con corrientes de agua. Debes enamorarte del Señor, porque solo entonces Él te dará los deseos de tu corazón. Pero si permaneces concentrada en su esposo y su matrimonio, continuará vagando por el desierto. Elígelo por ti y por el bien de tu familia.